tardes. Ya día 112 de cuarentena en muchos lugares, otros ya para 4 meses esta cuarentena por el COVID-19. Entonces, bueno, vamos a compartir hoy algunas ideas sobre el trastorno obsesivo compulsivo. Habíamos estado haciendo algunos micros relativos a los trastornos de ansiedad. Habíamos hablado sobre qué era la ansiedad, sobre pánico y agorafobia y todo lo que tiene que ver con trastornos de ansiedad. El trastorno obsesivo compulsivo, que es el que nos vamos a referir un poco hoy, anteriormente hasta la cuarta clasificación, hasta el cuarto manual del diagnóstico y estadística de los trastornos mentales, el trastorno obsesivo compulsivo estaba clasificado dentro de los trastornos de ansiedad. Eso ahora salió como un subgrupo aparte que se denomina trastorno obsesivo compulsivo y otros trastornos relacionados, que se caracterizan fundamentalmente por pensamientos y compulsiones, o compulsiones solo, pero que causan de todas maneras mucha angustia. Por eso anteriormente estaba clasificado dentro de los trastornos de ansiedad. Entonces, el trastorno obsesivo compulsivo, repito, ahora pasa a un grupo aparte donde está el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno dismórfico corporal, el trastorno de acumulación, la tricotilomanía y el trastorno de escoriación. Pero bueno, vamos a referir fundamentalmente al trastorno obsesivo compulsivo. ¿Y por qué el trastorno obsesivo compulsivo ahorita, en pandemia? El trastorno obsesivo compulsivo, después daremos una definición un poco más académica, pero se caracteriza fundamentalmente por ideas recurrentes, intrusas en el continuo pensamiento de cada persona, una idea intrusa, recurrente, persistente, absurda, que causa mucha angustia y que, de alguna manera, la persona que la padece necesita hacer algún tipo de ritual o compulsión para disminuir esa angustia que le causa esa idea absurda. La idea más frecuente de trastorno obsesivo compulsivo es la idea de contaminación, la idea de infección. Por eso es que actualmente la comunidad médica ha lanzado una alerta, porque los pacientes que padecen de este trastorno, el cual, repito, más frecuente es la idea de contaminación, la compulsión, entonces el lavado de manos, el aseo. Yo voy a poner un ejemplo. Cuando se diagnosticó el síndrome de inmunodeficiencia adquirida en los años 82, 84, personas que padecían este trastorno, la idea obsesiva era, por ejemplo, caso de la vida real, me recuerdo, una persona salía a la calle, veía una persona en condición de calle, se le colocaba esa idea obsesiva, esa idea intrusa, esa idea repetida, de que probablemente yo me contaminé porque pasé al lado de esta persona en condición de calle, esta persona probablemente tenía SIDA. Entonces le entra una gran angustia por esa idea absurda, obsesiva, intrusa, que causa gran malestar. Entonces la compulsión, o sea, la acción o la conducta para disminuir la angustia que le causa esa idea absurda, intrusa, obsesiva, era asearse, lavarse las manos, bañarse. ¿Por qué es importante entonces, particularmente en este momento de pandemia, el trastorno obsesivo compulsivo? Porque ahora sí tenemos una condición que no es tan absurda, que es la pandemia, el COVID-19. ¿Qué dicen los infectólogos? 3 cosas están muy claras: uso de mascarilla, distanciamiento humano, distanciamiento social de 1,5 metros, 2 metros, de acuerdo a la actividad que tengamos, y el lavado frecuente de las manos. ¿Qué dicen los infectólogos? Lávese lo más frecuentemente que pueda las manos. Para las personas que padecen el trastorno obsesivo compulsivo, ¿qué significa entonces
lavarse frecuentemente las manos, y eso es lo que a la comunidad médica ha alertado, porque entonces los pacientes que sufren trastornos obsesivo-compulsivos que dicen, bueno, nosotros tenemos razón de alguna manera lavarnos las manos excesivamente. Pero ¿cuánto es lavarse frecuentemente las manos? A la comunidad médica ha sido alertada entonces un poco con este grupo de pacientes, y se ha reunido 33 especialistas de 12 países, China, de India, de Europa, de América Latina, particularmente de Brasil, a discutir, a conversar sobre qué es normal y qué no es normal en cuanto al lavado de manos en la pandemia. Entre esos el Colegio Europeo de Neuropsicofarmacología, el Colegio Internacional del Espectro Obsesivo-Compulsivo y el Grupo Europeo de Trabajo del Trastorno Obsesivo-Compulsivo se han reunido porque yo creo que, digamos, había tres grupos entonces de personas. Personas normales que siempre tenemos algún ritual, alguna idea por ahí obsesiva, pero que no nos causa gran malestar, como el que padece trastorno obsesivo compulsivo. Las personas que tienen algunas características un poquito más obsesivas compulsivas, pero que de alguna manera eso no interfiere en su actividad de la vida diaria, ni en sus relaciones, ni le causa gran malestar. Y los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, que estos sí tienen entonces el problema de los pensamientos, imágenes recurrentes y persistentes, absurdas, que le causan gran malestar, gran angustia, y que para disminuir esa angustia y ese malestar que le causa el pensamiento intrusivo, desarrollan los rituales o las compulsiones. La compulsión es un acto mental o un comportamiento para disminuir la angustia que le causa la idea obsesiva. Entonces, ¿qué pasa hoy día? Tenemos una amenaza real, que es el posible contagio con un virus, y que los infectólogos, repito, recomiendan lavarse frecuentemente las manos. Pero ¿qué diferencia? Y esto es muy importante en medicina, lo normal de lo patológico. Lo normal de lo patológico lo diferencian dos parámetros: intensidad y duración. ¿Cuánto es lo normal ahorita de lavarse las manos? Lo normal ahorita de lavarse las manos es, como dice la Organización Mundial de la Salud, un lavado de manos que debe durar aproximadamente 20 segundos. Coloquialmente en Venezuela se ha dicho, bueno, lo que dure cantar el cumpleaños feliz. Y bueno, hay esquemas de cómo lavarse adecuadamente las manos y que eso no dure 20 minutos. ¿Qué pasa con el paciente con trastorno obsesivo compulsivo? La idea recurrente de poder estar infectado hace que el lavado de manos dure aproximadamente hasta 1 hora. Estos pacientes pueden estarse lavando las manos hasta 1 hora, y no solamente las manos, después pasan a las muñecas, después pasa al antebrazo. Entonces están continuamente lavándose las manos y repetidamente lavándose las manos. Con la idea obsesiva causa tanta angustia, y el acto compulsivo tendiente, repito, entonces a disminuir esa angustia que causa la compulsiva, nunca logra disminuir completamente la angustia. Entonces la compulsión, que es un acto mental o físico, no son razonables y no terminan aliviando realmente la angustia que causa la idea compulsiva. Estos rituales compulsivos, cuando ya se trata del trastorno obsesivo compulsivo, duran más o menos, en el ritual compulsivo, 60 minutos o más, causa un gran malestar y un deterioro importante en la calidad de vida del individuo, y no solo para ellos, sino también para su familia. Son pensamientos invasivos, angustiantes, y que derivan entonces en comportamientos o rutinas o rituales compulsivos, y eso es el trastorno entonces obsesivo compulsivo, compuesto por ideas obsesivas, que son, repito entonces, ideas intrusas, absurdas, ilógicas, que se nos meten en el continuo de pensamiento de nosotros y da origen, para calmar la angustia, a el comportamiento compulsivo o la compulsión, el trastorno obsesivo compulsivo. La prevalencia de este trastorno es de 2 a 4% en la población general, y pueden clasificarse los pacientes en dos: los que tienen el grado de introspección alta o moderado, es decir, los que reconocen que la idea es realmente absurda; los de grado de introspección baja, es decir, que a veces también dudan si la idea no es tan absurda que puede o no ser verdad. Hoy día, por eso es lo importante de hablar sobre este tema, con la amenaza y la pandemia y la amenaza del contagio con el COVID,
Entonces, es lo que, repito, llamó la atención sobre estudiar un poco y dedicar un poco más al tratamiento de estos pacientes, que sea bien supervisado, porque ahorita sí tienen como que la idea no es tan absurda ya, nos podemos contagiar, pero si yo tengo ya la compulsión del temor del contagio y la compulsión a lavarme las manos, ¿qué pasa entonces en la pandemia con estos pacientes que ya de por sí venían con el trastorno obsesivo compulsivo de contaminación? Esa es la preocupación hoy en día con los pacientes que padecen este trastorno. Entonces tiene como esa justificación, entre comillas, de que ahora sí me tengo que lavar las manos. Pero ¿cuánto? ¿Cada cuánto? Y eso es lo que tenemos un poco que definir, y como les decía, es un tema de intensidad y duración del lavado de manos que lleva. ¿Qué dicen los infectólogos? De nuevo repito, lavarse frecuentemente las manos. ¿Qué es tan frecuentemente lavarse las manos? Bueno, en eso la Organización Mundial de la Salud sí ha estado clara, y de alguna manera para diferenciar lo que sería normal de lo que ya sería patológico en el lavado de manos es: luego de toser, estornudar y sonarse la nariz, tenemos que lavarnos las manos. Antes y después de comer. Luego de ir a espacios públicos como mercados, transporte público, lugares de culto como iglesias. Al tocar superficies fuera del hogar, por ejemplo, dinero o artefactos que toquemos fuera del hogar. Al tener contactos con personas enfermas, por supuesto. En general, siempre, bueno, antes y después de comer, al ir al baño, tocar mascotas, al tener las manos sucias. Pero entonces quiero dejar claro lo siguiente: la diferencia entre lo que sería lo real ahora, en tiempos de una pandemia, que tenemos, lo que sí está claro es lavarnos las manos, usar la mascarilla, el distanciamiento social, que estos pacientes con trastorno obsesivo compulsivo ya de por sí vienen con estas ideas intrusas, digamos, que causan una gran angustia y que dan origen a los comportamientos compulsivos para tratar de disminuir la angustia que esas ideas le producen. Pero sin embargo, estas compulsiones, estos rituales no son en ningún momento que realmente disminuyen esa. Te voy a poner otro ejemplo para que vean la mala calidad de vida que un tipo de trastornos, de este tipo de trastornos puede causar en la familia, en el paciente. Por ejemplo, cuando la más frecuente es la idea de contaminación y el ritual del aseo, del lavado de manos. Pero el chequeo, la duda, por ejemplo, casos comunes, el paciente que tiene la duda de, por ejemplo, si en la noche cerró correctamente la puerta que da a la calle. Entonces, paciente que llega, cierra la puerta, se cerciora de que la puerta está bien cerrada, va y se acuesta. La idea intrusa es la idea que, bueno, de repente yo no cerré bien la puerta, porque cuando le di la última vez, son 3 llaves, yo como que le di 2, me faltó una. Ese paciente se levanta, va y chequea de nuevo la cerradura, si pasó las 3 veces que tiene que pasar la cerradura, y se vuelve a acostar. Pero cuando se acuesta, de nuevo le viene la idea absurda de que a lo mejor la última vez no está seguro si en verdad la puerta estaba cerrada o abierta. Entonces se para otra vez, vuelve y chequea otra vez, por segunda vez, la cerradura y la puerta, si de alguna manera la chequeó. Y vuelve acá, y eso así recurrentemente, como vemos, una idea absurda. El paciente va, la chequea, vuelve, le vuelve idea y vuelve a hacer la compulsión. A veces también entonces el paciente le ruega, por la angustia que le da, le ruega al familiar que revise la puerta para él estar tranquilo, porque no está seguro si en verdad él de alguna manera cerró o no cerró la puerta. Repito, todos tenemos rituales, todos tenemos a veces esas ideas compulsivas, pero esto es un trastorno en el que la idea causa mucha angustia, mucho deterioro, mucha disrupción a nivel familiar y de las relaciones del paciente, y que las compulsiones que se instauran en función de poder disminuir la angustia no son necesariamente efectivas. 2, el paciente, la mayoría tienen conciencia que estas son ideas absurdas, ilógicas, y puede llegar, los que no tienen una introspección, puede llegar también a dudar de si son absurdas o no. A veces las creen que son realmente ciertas. Hoy en día, entonces, que esto es lo importante, llamar la atención sobre esto, si hay una amenaza, un elemento cierto de contaminación que puede, que esto es lo importante, exacerbar en estos pacientes entonces el ritual del lavado de manos, pero no un ritual como el que recomiendan los infectólogos, recomienda la Organización Mundial de la Salud, que es 20 segundos, que debe durar el lavado solo de las manos, como han dicho que se debe lavar, 20 segundos, 30 segundos. Estos pacientes, por la angustia que le da la contaminación, entonces se lavan
que puede durar hasta 1 hora el procedimiento de lavado de manos con agua caliente o con detergentes que pueden ser de alguna manera dañinos para la piel. Terminan de lavarse las manos, después la idea intrusiva es que de alguna manera no se lavaron bien, por lo menos entre los dedos, vuelven a hacer el ritual de lavarse otra vez las manos y con agua caliente volverse a lavar, pues entonces el antebrazo no se lo lavaron bien. Entonces imagínense lo que esto significa, la angustia y el deterioro, repito, en la calidad de vida de estos pacientes y sus familiares. El trastorno obsesivo compulsivo, el TOC, ha sido también objeto de obras de teatro y películas, porque, repito, como todos tenemos algún ritual, alguna idea de esa obsesiva, entonces nos conectamos con lo exagerado que estos pacientes pueden tener este tipo de angustia. Entonces, bueno, a veces ha sido motivo de chistes, pero yo sí quiero dejar claro que nos conectemos un poquito por el sufrimiento, que particularmente en este momento donde ya la idea no es tan absurda, sino que hay una amenaza de verdad, cómo esto puede ser tomado con los pacientes que ya de por sí padecen el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Cuál es la etiología? La etiología es diversa. Como toda patología también tiene una parte genética, un componente genético familiar, conductual, núcleos familiares de crianza de una manera muy rígida, muy detallista, de baja autoestima hacia a los hijos. La teoría psicoanalítica en esto pues ha dedicado mucho tiempo en fijaciones y regresiones a diferentes etapas del desarrollo psicosexual, como en la etapa anal. También tenemos mucho, sobre todo cuando se diagnostican trastornos obsesivo-compulsivos de inicio temprano en la infancia, tiene mucha comorbilidad con trastornos del espectro autista y también con déficit de atención. Y cuando la prevalencia mayor, la incidencia mayor es en la adolescencia, el comienzo de la adolescencia y la edad adulta temprano, pero cuando se diagnostica en niños, también muchas veces se correlaciona con trastornos del neurodesarrollo. Y repito, tiene una alta comorbilidad con trastornos del espectro autista y trastornos por déficit de atención, hiperactividad y con cuadros de algún tipo neurológico. Hay en los niños también trastornos obsesivo-compulsivos de inicio en la infancia temprana, tienen que ver con trastornos inmunológicos que son producidos por infecciones por estreptococos. Estos son como el síndrome de Pandas, se llama así, trastornos autoinmunes y con síntomas neurológicos producidos por infecciones por estreptococos en niños. En adolescentes y adultos, pues este sustrato neurológico no es tan frecuente. También hay cierta estudios con alteración a nivel de los núcleos de la base a nivel cerebral, indudablemente la teoría inmunológica de la inflamación sistémica y algunos también estudios que tienen que ver con el tema hace muy de moda en la microbiota intestinal. Ahorita el intestino delgado y la microbiota se consideran parte casi que como el segundo cerebro, se le dice así. Entonces toda esta parte de alimentación y microbiota pues está como muy de moda también. 2/3 partes de la comorbilidad ya eso es en la infancia con la parte de neurodesarrollo y algunos trastornos neurológicos en la infancia, pero en el adolescente y en el adulto 2/3 partes, o sea, hasta el 50% casi de los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo también tiene como comorbilidad depresión u otros trastornos de ansiedad. Es muy frecuente la comorbilidad de trastornos de la conducta alimentaria como la anorexia y la bulimia y el trastorno obsesivo compulsivo. En pacientes de primer grado con hijos de personas con trastorno obsesivo compulsivo tienen un 12% mayor de probabilidad de desarrollar los trastornos obsesivo compulsivos. Y hay un dato interesante que un cuarto de los pacientes, un cuarto de los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo han tenido como antecedente algún trastorno por tics, movimientos involuntarios no controlables, musculares o de sonidos o de chasquidos, son frecuentes como antecedentes de los pacientes que en su vida adulta desarrollan un trastorno obsesivo compulsivo. El tratamiento es efectivo. 40-60% de los pacientes con tratamiento se controla el trastorno obsesivo compulsivo. El tratamiento es dual, como todo
en psiquiatría fundamentalmente, tratamiento farmacológico con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, entre los cuales fundamentalmente el mejor, el más específico es la fluvoxamina, pero debe ir acompañado de psicoterapia. La terapia cognitivo-conductual para el trastorno obsesivo-compulsivo tiene una alta eficacia, y sobre todo en adolescentes también con trastorno obsesivo-compulsivo, cuando la terapia cognitivo-conductual y la farmacoterapia se asocia con incluir el grupo familiar, la porcentaje de éxito y de control del trastorno obsesivo-compulsivo es alta, de manera que esa es una buena noticia. Ahí hay tratamiento, un 15 a 20% si se cronifica, entonces hay que tener algunas combinaciones de fármaco, terapia cognitivo-conductual, y en ocasiones cuando ya la idea no es obsesiva, sino se hace casi delirante, es decir, que ya el sujeto no duda que es absurda, sino que a veces la puede hasta creer como verdadera, se puede usar otro tipo de fármaco como tipo de antipsicóticos. Pero repito, la idea obsesiva, el paciente reconoce que es absurda, pero no la puede dejar, no la puede dominar, tiene que recurrir a las compulsiones, por eso el trastorno obsesivo compulsivo, en la idea ya delirante, el paciente está convencido de que lo que está pensando es verdad. Es una diferencia importante entre una idea obsesiva y una idea delirante. Lo grave aquí, lo difícil aquí es que a pesar de que yo entiendo y sé que es verdad, que en el caso de que le ponía del SIDA, que yo sé que es verdad, que si yo veo una persona en la calle, pero me entra la idea de que tiene SIDA, y que bueno, que es absurdo, que yo por pasar al lado me haya contaminado, hoy día, bueno, qué tan absurdo es que yo sí pueda haberme contagiado al salir a la calle del COVID, no es tan absurdo. Por eso es que hay, repito, la preocupación en la comunidad médica es qué pasa con estos pacientes con trastornos obsesivos compulsivos, con la idea de contaminación, que deben estar sumamente angustiados, entonces con los rituales de la limpieza pues sumamente exacerbados, y recomiendan chequear bien la medicación y la terapia en estos pacientes con trastorno obsesivo compulsivo y llamar la atención sobre el resto de la comunidad, los familiares, de que es un trastorno que produce mucha angustia, mucha ansiedad, mala calidad de vida y mucha alteración, mucha disfunción en las relaciones familiares, sociales, personales y laborales de estos pacientes. Algunas de las preguntas que me hicieron, por ejemplo, la edad de comienzo, de las que hicieron antes y las que han estado haciendo ahora, vamos a contestar. La edad de comienzo, repito, prevalentemente en la adolescencia, tratamiento efectivo en adolescentes, terapia cognitivo-conductual y farmacoterapia. ¿Tiene que ver con el trastorno afectivo bipolar? No. El trastorno afectivo bipolar lo que tiene que ver, esos son trastornos del humor. Es un trastorno que, repito, antes estaba clasificado como trastorno de ansiedad, ahorita se saca un subset aparte de trastornos de ideas fijas y compulsiones, y saca igual con la tricotilomanía y el trastorno por rascado y los acumuladores, pero no tiene que ver con los trastornos afectivos. El TOC es un diagnóstico, no es que yo, como alguien dijo por allí, aquí se dice mucho, yo tengo un TOC porque yo tengo la manía de hacer tal cosa. Claro, pero eso no causa tanto malestar y tanta angustia como para que se esté más de una hora, por ejemplo en el caso de la contaminación, lavándose la mano inadecuadamente con agua caliente, el antebrazo, el brazo, y con un sufrimiento muy grande porque siempre está a la idea allí de que de alguna manera yo puedo seguir contaminado porque no me lavé las manos. Ese es el ejemplo como fundamental ahorita, y que, como digo, pues ha alertado a la comunidad médica a poner el ojo en estos pacientes que de por sí ya tienen un gran sufrimiento con una idea absurda, pero que ahorita tenemos un ente que en verdad es real, el COVID-19. Aquí hay otras preguntas. ¿Hay algún componente neurológico que sostiene al TOC? Bueno, como decía en su etiología, es particularmente cuando el comienzo es en la infancia, sí, hay componente importante desde el punto de vista neurobiológico, y hay varios circuitos orbitofrontal, frontoparietal y núcleos de la base, que hay alteraciones incluso a nivel del tamaño, incluso del encéfalo, pero no son teorías absolutamente específicas, son estudios que se han encontrado que de alguna manera puede haber un componente neurológico. Como todo en medicina, siempre hay que descartar enfermedades médicas de base y consumo de sustancias de uso, de abuso y medicamentos. Siempre hay que descartar eso en primer lugar, y en los niños particularmente, no es tan frecuente, pero
trastorno asociado a autoinmunidad y síntomas neurológicos post-infección estreptocóxica, tiene una base neurológica importante, que determina que la persona escoja un ritual en particular. El más frecuente, como le dije, es el de contaminación, pero existe también la duda, como el ejemplo que les puse de la persona que dudaba si de alguna manera había cerrado o no la puerta. El de simetría, el que todo tiene que estar simétrico, parejo. Entonces si hay algo que no esté simétrico o parejo, de alguna manera causa gran angustia, entonces me paro a acomodarlo y lo vuelvo a acomodar y lo sigo acomodando y nunca va a estar acomodado, porque el ritual, la compulsión, repito, no necesariamente neutraliza la angustia de la obsesión, y esto es lo complicado, lo complejo. Y el de pensamientos obscenos también, los rituales. Entonces un pensamiento obsceno, un pensamiento inmoral que viene continuamente a la cabeza, entonces tengo que desarrollar otros pensamientos para neutralizar eso, o rituales, o entonces o rezo o un mantra que me neutralice los pensamientos. Eso, ahí no es tanto la compulsión, sino a nivel de pensamiento, el ritual mental que yo tenga que desarrollar para contrarrestar ese pensamiento. El de contaminación es más frecuente, la duda que conlleva la verificación, el de simetría y el de a nivel de pensamiento. ¿Qué determina que una persona desarrolle uno u otro? La verdad es que no tengo la respuesta exacta. Es variable, pero el más frecuente, repito, el de contaminación. Por eso es que quisimos como compartir con ustedes esto del trastorno obsesivo compulsivo ahorita, en la época de la pandemia, donde imagínense el sufrimiento con una causa ahora sí real que pueden tener estos pacientes. Si los que no tenemos, obsesiones tan frecuentes que nos interfieran tanto en la calidad de vida y nos causen tanta angustia, estamos angustiados con lo del lavado de manos y todo. Bueno, imagínense ustedes, eso es lo que quiero sensibilizar, cómo pueden sentirse ahorita estos pacientes que de por sí ya tienen la idea absurda en muchos casos, ya hoy no tan absurda, de que puedo estar contaminado con algún virus. Ideación suicida e intento de pacientes con TOC. Bueno, eso es una pregunta muy importante, porque de por sí el trastorno obsesivo compulsivo, la prevalencia de suicidios no es alta, pero cuando está con comorbilidad, que es muy frecuente, con depresión, otro trastorno de ansiedad o consumo de sustancias, hay un alto riesgo suicida. De manera que cuando hay una comorbilidad con alguna otra entidad, particularmente depresión y ansiedad, siempre sí debe chequearse la posibilidad del riesgo suicida. ¿Es común o escasa su aparición? Bueno, ya dije, 2 a 4% de la población. Estos grupos de 33 especialistas de 12 países que se reunieron subjetivamente no tienen cifras, pero sí han dicho que han observado aumento de la prevalencia de nuevos casos de trastorno obsesivo compulsivo y agravamiento de los pacientes que ya por sí tenían el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces esto es lo que ha preocupado un poco a la comunidad médica, y es lo que se ha querido también con estos espacios de llamar la atención sobre este tipo de enfermedad. Los acumuladores son TOC. Como dije, el trastorno obsesivo compulsivo estaba clasificado anteriormente dentro de los trastornos de ansiedad. Ahora se sacó un grupo aparte donde está el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno dimórfico corporal, como trastornos que tienen pensamientos y compulsiones. El trastorno obsesivo compulsivo ya lo hemos dicho, y el trastorno dimórfico corporal es que la idea que se me mete a mí es que yo tengo una parte de mi cuerpo amorfa, o que no me gusta, o con un defecto. Constantemente me estoy chequeando y viendo esa parte, puedo ir a cirujanos plásticos, operarme. Entonces, de alguna manera, esa es la idea que se mete allí. Y el otro grupo de trastornos sería solo de compulsiones, que son los acumuladores, la tricotilomanía y el trastorno de escoriación. De manera que los acumuladores están dentro del grupo de los trastornos asociados al trastorno obsesivo compulsivo, pero es más compulsiones que pensamiento. El acumulador compulsivamente acumula y no se puede deshacer de los objetos que ha estado acumulando. Entonces, de alguna manera, pues también son trastornos que ahora forman parte de un solo grupo, donde están las compulsiones y los pensamientos obsesivos, o solo las compulsiones, y se acumulan, se agrupan en ese grupo del trastorno obsesivo compulsivo. De verdad que pues, esto es un poco también lo que quería compartir con ustedes, que nos sensibilicemos
un poco ante este tipo de trastorno, que muchas veces, como le digo, porque a todos nos resuena, pues todos tenemos algún tipo de ritual o pensamiento por ahí obsesivo. Entonces resonamos y hay muchas obras y son cómicas, pero sensibilicémonos un poco sobre este trastorno en esta época de pandemia, con una amenaza real que sí es el COVID-19. Está claro cuáles son las medidas preventivas, entre las cuales está el lavado de manos. Entonces, imagínense si ya yo tenía la idea obsesiva de que yo me podía contaminar por cualquier cosa y tenía el ritual de estarme lavando las manos. Imagínense el monto de ansiedad que puede tener ahorita un paciente con trastorno obsesivo compulsivo cuando la amenaza no es tan absurda, porque repito, en la idea obsesiva el paciente dice, sí, yo sé que es absurdo, pero es que no puedo dejar de lavarme las manos. Ahora la amenaza no es tan absurda, es de verdad. Entonces imagínense la angustia y la presión y el ritual, la intensidad y la duración del ritual ahorita, el lavado de manos, los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo. Hay que estar pendiente de su medicación, hay que ser empáticos con ellos y hay que no descuidar también la terapia, fundamentalmente la terapia cognitivo-conductual, que tiene realmente muy buenos resultados. ¿Cómo mantener, dije otra pregunta por aquí, cómo mantener al margen este trastorno en el embarazo en una paciente con comorbilidad de anorexia y depresión? Como dije, la comorbilidad importante, el trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de la conducta alimentaria muy frecuente, depresión y otros trastornos de ansiedad. ¿Cómo mantener al margen este trastorno? Mantenerlo al margen es complicado. Yo creo que una persona embarazada con trastorno obsesivo compulsivo, anorexia y depresión, pues tiene que tener un cuidado importante desde el punto de vista farmacológico, terapéutico y de acompañamiento los 9 meses de embarazo y posteriormente el embarazo también. No hay contraindicación de embarazo y parto y todo puede llegar a feliz término, pero una paciente que tenga como estas 3 entidades, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de la conducta alimentaria, que son muy frecuentes, la comorbilidad entre ambos, y depresión, pues una persona pues tiene que tener un apoyo y un cuidado y una vigilancia de su tratamiento durante indudablemente los 9 meses de embarazo y en el periodo posparto, definitivamente. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta por aquí. Creo que hemos estado más o menos claro aquí, pero resumiendo un poco entonces, ¿por qué TOC? ¿Por qué TOC ahorita? Porque se caracteriza fundamentalmente por una idea absurda que se intromete, que es intrusiva y que conlleva a un ritual que es la compulsión para que yo entonces disminuya la angustia de esa idea, pero que no es tan efectiva porque la idea es absurda. Yo entiendo que es absurda, pero que de alguna manera no puedo pararla de que esté allí y hago la compulsión con la idea de disminuirla. No es tan efectivo. Hoy día, entonces tenemos una amenaza real que es el COVID-19, que la parte de la prevención es el lavado de manos. Entonces yo lo que quiero es que nos sensibilicemos un poquito con los pacientes que ya tienen este trastorno, la angustia que pueden tener ahora ahora sí, que es lo que ellos dicen, ahora sí, la amenaza es real, ahora sí no tenemos que lavar las manos como tal. Claro, pero el sentido común o lo que los organismos competentes de alguna manera promueven es un lavado de manos que sea 20 minutos, más 20 segundos, 30 segundos, un lavado de manos y que hasta ahí llegue. Y que, como dije, bueno, cada vez que salgamos, cuando vayamos a comer, si tratamos a un enfermo, si pertenecemos a un grupo de riesgo como en los hospitales, y 30 minutos, 30 segundos, estoy empeñado en los 30 minutos, 30 segundos, y que de alguna manera, bueno, no sea agua caliente, nos hagamos daño, los antebrazos, y terminamos de lavarnos las manos, pero creo que no me lavé bien. Esto es lo que pasa con un paciente con trastorno obsesivo compulsivo, creo que no me lavé bien la parte, por lo menos entre los dedos, entonces tengo que volver a hacer el mismo ritual, lavarme otra vez las manos, mucho más de los 30 segundos, antebrazo, brazo, volver, secarme. Entonces, imagínense la angustia tan terrible, igualmente, y el sufrimiento que estos pacientes tienen. ¿La persona se cura o solo se controla el TOC? 40-60% con tratamiento farmacológico y tratamiento psicoterapéutico se puede controlar de manera bien definitiva. Y de alguna manera, bueno, el tratamiento es por tiempo prolongado, tratamiento con fármacos y con la terapia por lo menos en 1 o hasta 2 años, y puede ser que posteriormente, pues de alguna manera te libre de síntomas. Puede tener algunos
rituales, como te digo, todos los tenemos, algunas ideas de alguna manera por ahí que se intrometan, pero no le causa un gran malestar y le interfiere en sus relaciones sociales, familiares, laborales, afectivas. Cuando eso se puede, yo puedo controlar un poco esa idea, que de alguna manera no me interfiera en mis relaciones, en mi vida y no me cause tanto sufrimiento, bueno, podemos decir que está controlado, que está curado. Me parece que no le interfiera, que el grado de sufrimiento no le interfiera tal en sus relaciones y en su cotidianidad, en su calidad de vida. Entonces, bueno, se puede controlar bastante bien, se cura en la medida en que no le interfiera en su vida, en su calidad de vida y en su cotidianidad, podemos decir que está curado. Muchas veces le digo, digamos, metafóricamente, cuando ya el paciente, la idea no es tan intensa, le digo, eso es, no le hagas caso, a lo mejor la tienes ahí, a lo mejor te viene, pero ya tú no le vas a hacer caso. Puede ser que me haya infectado porque a lo mejor yo vi, como le decía el ejemplo anterior de un señor en la calle que puede tener SIDA y bueno, sí, pero no salgo volando a lavarme las manos porque de alguna manera me infecté. Cuando la idea puede venir ahí, puedo yo no hacerle caso, entonces, bueno, de alguna manera ya no me interfiere tanto en mi vida, ya no me causa tanto sufrimiento. Le digo, es como cuando alguien te está molestando, echando bromas, si tú no le haces caso, esa persona se cansa, entonces no te va a seguir molestando. Bueno, la idea obsesiva, a veces esa imagen sirve como, bueno, va a estar ahí, si no te causa tanta angustia, no le hagas tanto caso, y de alguna manera, pues, se va alejando. Y pasa así, ya no salgo directo a la compulsión, porque de alguna manera ya sé que es absurda, que no va a pasar, en el caso que le puse del chequeo, de la duda obsesiva, cuando no sé si por fin cerré o no cerré la puerta, y me voy a mi cama, y viene la duda, no, sí la cerré. Definitivamente que ya la cerré porque yo toda la noche llego y la cierro. Entonces no me voy a parar y alguna vez a chequear otra vez. Le voy a pedirle a un familiar, como se ve mucho, que por favor que la revise para yo poder dormir tranquilo. En el momento en que ya yo puedo, la idea puede estar allí, pero ya no me determina la conducta, ya no me determina la compulsión, bueno, yo diría que ahí está como bien controlado y bueno, se puede hablar hasta curado. Estamos todos TOC y más vale que estemos, dice María Coromoto. Tenemos, claro, pero ahí es la diferencia entre lo normal y lo patológico. Claro que sí, y nos debemos lavar las manos 20, 30 segundos frecuentemente, cada vez que, como la OMS, repito, si quieren les leo cuando es que la OMS recomienda que nos lavemos las manos y de alguna manera 30 segundos y bien lavado. Pero cuando ya esto nos interfiere, nos paraliza y estamos todo el día con la angustia que podemos estar contaminados, pues ya ahí no. 30 segundos, luego de toser, estornudar, sonarse la nariz, antes y después de comer, luego de ir a espacios públicos como mercados, transportes o espacios de culto, iglesias, al tocar superficies fuera del hogar, como el dinero, al tener contacto con personas enfermas, y lo general como cada vez que vamos al baño, etc. Entonces, eso es lo normal, eso es lo adecuado para la prevención. Pero cuando ya esto, repito, la idea es intrusiva y lo hacemos de una manera ya exagerada, el sufrimiento ya ahí no es preventivo, sino ya ahí es pues de un sufrimiento muy, muy fuerte. Bueno, espero que hayan podido de alguna manera sensibilizarse sobre todo sobre esto del trastorno obsesivo compulsivo. Son personas que, repito, tienen un gran sufrimiento y los invito a que también Sofía Benens, que es una psicóloga muy experta en trastorno, en terapia cognitivo-conductual, en trastorno obsesivo compulsivo y terapia cognitivo-conductual también, este martes 14 a las 2 p.m. hora de Venezuela, va a tener un conversatorio, una entrevista amena con Sofía a las 2 de la tarde hora de Venezuela, 3 de la tarde, acuérdense, estoy aquí en estas tierras argentinas, con Sofía Benens sobre el mismo tema, el mismo trastorno obsesivo compulsivo. Como repito, Sofía es una experta en terapia cognitivo-conductual y que junto con la medicación, como les dije anteriormente, es el tratamiento de elección en el trastorno obsesivo-compulsivo. Si además en adolescentes y niños, que repito, una alta comorbilidad con trastorno del espectro autista y trastorno de neurodesarrollo y déficit de atención, se incorpora también a la familia, el resultado de la terapia
combinada, el trastorno obsesivo compulsivo, es de muy buen pronóstico. Cuídense mucho. Siempre el sentido común es lo que prevalece en estas cosas. La diferencia entre normal y patológico es intensidad y duración, y de alguna manera, bueno, seguimos en estos micros de salud mental de acuerdo a los temas que también ustedes de alguna manera soliciten. Se les quiere mucho, cuídense mucho y hasta un nuevo encuentro de estos. Gracias.